Buenas, buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer lo que es la revisión y el unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente, como lo acabas de ver o como lo estás viendo en pantalla, esto es un diablito de carga, no sé cómo lo conozcan en otros países o si tenga algún otro nombre. El cual pues está hecho a base de lámina o de metal o de aluminio, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? Este yo lo encontré en Mercado Libre por un precio aproximadamente de 500 pesos mexicanos, unos que serán 25 dólares aproximadamente al cambio. Y la estructura, te digo, es de metal. Tiene lo que es esta que es su base, la cual es retraíble. Aquí como lo tenemos se dobla y se levanta, ¿no? Por si lo quieres guardar y así que ocupe menos espacio. Las llantas es uno de sus puntos fuertes, ya que aquí encontramos llantas 100% de caucho o de plástico. Creo que sí se conocería como caucho. No tienen cámara, no se pueden ponchar, ya que es caucho 100% firme o 100% duro. No tiene aire ni nada de eso, ¿no? Sus uniones están hechas pues a base de metal. Las uniones de los metales están hechas a base de soldadura y casi que es muy difícil que se te rompa. Vamos a sacarlo de su bolsa para que veas más o menos cómo se ve, ya que aquí a cámara podría parecer un poco pequeño, o al menos a mí me lo parece un tanto pequeño, como de 1 metro, aproximadamente unos 70 centímetros. Lo voy a medir y te voy a mostrar más o menos cómo se ve todo esto. Pues mira, sacando lo que es el flexómetro y midiéndolo desde la parte de hasta allá hasta la parte de abajo, encontramos que son 70 centímetros, al menos en su modo pequeño o en su modo retraído, ya que se puede expandir un poquito más con una parte de aquí abajo que tiene, ¿no? Así que vamos a quitarle el plástico para que veas más o menos cómo se ve. Y pues bueno, así más o menos se ve ya con todo el plástico retirado, ¿no? Como lo ven, se ve bastante bien, al que hay que mencionar algunas cosas como lo son los acabados. Sé que tal vez a alguna gente les importará mucho esto, ya que mira, como lo ven, en la parte de abajo aquí viene como la pintura un poquito desgastada o como un poquito mal aplicada. Pero a mi consideración, pues estos son artículos para mover objetos de un punto A un punto B, por lo tanto para mí esto no sería ningún problema, ¿no? Mira, aquí también se alcanza a percibir como un desgaste en la pintura, pero te digo, a mí pues nada más me importa que se muevan de un lugar a otro. Eso sí, aquí acabo de descubrir un poquito como una varilla o como un piquito, ese no debería de ir y este sí se debería de quitar. Este sí como que me molestaría un poquito, ¿no? Pero se puede retirar fácil con unas pinzas. En cuanto a lo que es el sistema para regular lo que es la altura, aquí tenemos lo que es este tornillo, el cual lo aflojamos y esta parte de aquí debería de subir. Déjame ver si lo puedo aflojar, ahí se alcanza a percibir el perro que está ronque, pero no importa, ¿no? Lo aflojamos un poquito, déjame ver si lo puedo aflojar, déjame lo pongo, déjame lo vuelvo a mover. Ok, ya revisé el mecanismo y como lo ven, aflojamos primeramente lo que es este tornillo y en la parte de aquí abajo encontramos lo que es esta patita. Esta patita la podemos subir para alzar un poquito más lo que es ¿qué será? Pues la agarradera o cuestiones así. Con las dos manos es más fácil, pero ahorita estoy grabando con una y me estoy moviendo con otra, así que mira, lo movemos para arriba como podamos. Bueno, déjame lo extiendo en el piso. Ok, ahora sí, ya están en el piso, a la altura mínima me llega un poquito más como a la pierna, por así decirlo. Yo no mido mucho, mido como 1,70, pero bueno, vamos a expandirlo un poquito más. Te digo, una vez ya aflojado lo que es el tornillo, solamente jalamos esta parte hacia arriba y esto se extiende como que será un poquito más arriba de mi cintura. Ahorita te voy a dar más o menos las mediciones para que lo tengas en consideración. Una vez ya arriba, inclusive lo podemos jalar un poquito más tratando de desdoblarle la patita, pero se saldría todo, pero pues ya serán mañas tuyas que le quieres mover o no. Ya apretamos lo que es el tornillo para que esto no se mueva. Una vez ya apretado, ahí está. Voy a ir por el flexómetro para medirlo. Y midiendo con el flexómetro encontramos una altura aproximadamente de 102 centímetros o 101 centímetros. Como lo ven, pues está un tanto considerable lo que es la altura y nos serviría para llevar cosas de un lugar a otro, tomando en cuenta de que sus llantas no llevan aire ni nada de eso, por lo tanto no se poncharían. Y pues la barrita de allá abajo es retraíble o retráctil, la cual la podemos subir para guardarla en algún lugar y como su estructura es de metal o de aluminio, pues nos aguantaría muchísimo, ¿no? Está bastante ligero, pesaría que serán como unos 5 o 6 kilos y supuestamente a la información que viene en Mercado Libre es de que soporta como 60 kilos aproximadamente como peso máximo. No sé si sí lo soporte o no, yo no tengo algo de 60 kilos y pues bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver al perro que está ronque que está ahí dormido, pero bueno, ahora sí.
Está bastante bueno y por el precio creo que vale mucho la pena. Yo tengo uno que es un tanto como, ¿qué serán? Como plegable, pero siento que los materiales en comparación a este son muchísimo mejores estos, pero pues ya será consideración de cada quien. El flexible o el portátil que tengo lo puedes guardar en cualquier rincón, mientras que este pues creo que soportaría un poquito más de peso y soportaría un poquito más de trato duro o de trato de uso rudo. Pero bueno, ya será consideración de cada quien. Bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.